Mencionábamos aquí en Sin Censura, hubo un agarrón en el Senado en la comparecencia de Luis Videgaray, el amigo de Peña Nieto, el aprendiz de canciller, y esto fue lo que le dijo, entre otros personajes, Laida Sansores, esta senadora de oposición, que lo rafagueó, si me permite la expresión, y si no le mentó la madre es porque no es tan grosera como este servidor, pero a veces para mentar la madre no se necesita mentar la madre. No sé si me entienda, no sé si me explique. Aquí está lo que pasó en el Senado y se lo muestro aquí en Sin Censura, porque el canal del Senado no es el canal de las estrellas. El canal del Senado no es de los más vistos, de los más seguidos, aunque debería de serlo en México. La ciudadanía, el mexicano de a pie debería de estar al pendiente de esto, que no le van a pasar íntegramente en el canal de las estrellas, en Azteca, en Imagen. Dirán que por cuestiones de tiempo y cuestiones comerciales, pero esta es una joyita de esas que quedarán. Y bueno, pues hubo este agarrón. Ya vamos a escuchar también al aprendiz de canciller hablar sobre los Dreamers en el Senado. Hablar de los esfuerzos legales, dice, del gobierno mexicano para combatir la ley SB 4 en Texas, la ley racista. Dice Videgaray que no va a reconocer a Cataluña como estado independiente. ¿Y qué tal si empezamos los mexicanos por no reconocer a esta sarta de cabrones que se premian con puestitos? Porque no me va a decir que Luis Videgaray llegó por méritos a ser canciller. Luis Videgaray es canciller mexicano porque es amigo de Peña Nieto. ¿O exagero? Vea lo que pasó en el Senado con Laida Sansores, la senadora de oposición, durante la audiencia de Luis Videgaray en el Senado mexicano. Presidente, compañeras, compañeros, secretario Videgaray, sí, México debe ser muy cuidadoso en su relación bilateral con los Estados Unidos. Son nuestros vecinos, lo serán toda la vida. Nos queda claro que no podemos tener una actitud pendenciera, rijosa. Pero como decía el filósofo de Güemes, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y nunca un presidente de Estados Unidos nos había humillado, denigrado como Trump lo ha hecho con los mexicanos. Tratan a nuestros hermanos migrantes como delincuentes. Y lo que se registra es que usted se ha dedicado a cumplir las instrucciones de un presidente entreguista, cobarde, con una vocación de lacayo que da vergüenza. Mi pregunta, ¿con qué criterios instrumentó la orden que el vicepresidente de Estados Unidos le dio a Peña Nieto de expulsar al embajador de Norcorea y hacerlo salir del país en un plazo perentorio de 48 horas como si hubiera un peligro inminente contra la seguridad nacional? ¿Por qué intervenir en la confrontación del presidente de Estados Unidos y Norcorea, que son dos hombres insensatos? Y mire qué ironía, tomó sus cosas y se fue a Cuba, que precisamente hace más de medio siglo era el centro de la tensión internacional en el momento más agudo de la Guerra Fría. López Mateos era presidente y don Manuel Tello era canciller. Ese sí sabía. Era bajito de estatura, pero era gigante en su estatura moral. Estados Unidos doblegó a todos los países latinoamericanos, pero México se mantuvo firme en sus principios de no intervención y ganó mayor respetabilidad. Éramos los hermanos mayores, teníamos un liderazgo, éramos referencia en América Latina y hoy nos despertamos con el informe de Transparencia Internacional que seguimos siendo el rey de Latinoamérica, pero de la corrupción. Primer lugar como el país más corrupto de América Latina, y eso se los debemos a ustedes, a las Casas Blancas, a Malinalco, a Odebrecht, y etcétera, etcétera. Nos consideran el país más corrupto y eso sería para replantearse muchas cosas. Ahí perdemos toda autoridad. Peña Nieto ha puesto descaradamente la seguridad nacional
humanos y al servicio de los Estados Unidos. Y también sería pregunta, ¿por qué anda usted de dama de compañía del Comando Norte, del Comando Sur? Lo mismo en Florida, que en la frontera con Centroamérica. Decía hace rato, no vamos a pagar nosotros el muro y aplauso. No, nosotros no pagamos con dólar, pagamos con dolor, con el dolor de los centroamericanos que cruzan nuestro país y que se ven desaparecidos. 70,000, 100,000, ¿cuántos le gustan? Ese es el precio por andar cuidando la frontera del norte. El grado de su obsecuencia pareciera que es un intento desesperado para que Trump lo rocíe de agua bendita o el yerno lo corone de candidato. Solo así lo explico, porque pues creo que su inteligencia da para más. La voz de la calle es que Peña Nieto y usted más parecen empleados de Trump que representantes de México. Ustedes arrastran a México, no nos representan. Tanto servilismo, mire, y en los tiempos de Santana hay de colaboradores a colaboradores. Y cuidado, porque su jefe Peña no lee, no sabe geografía ni historia, y lo más preocupante es que ahora Trump lo considere que Peña es un presidente maravilloso. ¿Qué será lo que está haciendo? Mire, Trump y Peña son nubes pasajeras. Pronto vendrán líderes a la altura de la grandeza de los dos países. Y solo le digo, señor secretario, que a todos los funcionarios les arriman platos con caca. Y es opcional entrarle o no entrarle. Y usted, cuando mantiene una actitud servil, parece dispuesto a comérselo todo. La política exterior es un desastre. Y usted todavía vivirá muchos soles en la vida política de este país. Cuide su prestancia, cuide a México. Todavía es tiempo. Senadora Sansores, aunque usted no lo crea, me da mucho gusto verla. Y compruebo que mantenemos profundas diferencias. Pero mire, usted como legisladora, yo también lo fui, sabe que yo aquí acudo a comparecer, no acudo a debatir. Pero permítame decirle que no comparto en absoluto ninguno de los calificativos que usted ha expresado respecto al titular del Poder Ejecutivo. El presidente Enrique Peña Nieto. Y los que aplaudan han de ser del PRI, ¿no? El presidente Enrique Peña Nieto está enfrentando los muy complejos retos que enfrenta la nación, incluido desde el exterior, con inteligencia, con dignidad y con patriotismo. Podemos diferir, podemos tener uno de los que aplaude es Romero de Champs, nada más por si no lo reconoció. A ese tipo de expresiones, por el respeto que nos tenemos usted y yo. Mire, algo que me llama mucho la atención es cuando se tiene una interpretación selectiva de los hechos. Por ejemplo, acabo de mencionar hace un momento que en México fuimos uno de los impulsores y país firmante, de los primeros países firmantes de un tratado que está a consideración de ustedes a partir del día de ayer, que es el Tratado de Desarme Nuclear. Un tratado que hemos firmado ya 120 naciones. Y no sé si usted recuerda que hace algunas semanas la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas dio una conferencia de prensa públicamente pidiendo que no se firmara ese tratado. Y México no solamente no cambió su posición, sino que promovimos el que más países se sumen al tratado, como lo reconoció ayer la ICANN, la organización que recibió el Premio Nobel de la Paz y que reconoce públicamente la participación de México en este tratado. ¿Por qué no se nos acusa de servilismo cuando vamos en contra públicamente en Naciones Unidas de la posición de los Estados Unidos? ¿Por qué no se nos dice lo mismo cuando
Trump anuncia que no descarta la opción militar en Venezuela, y el primer país de América Latina en decir no estamos de acuerdo, eso es inaceptable, es México. ¿Por qué eso no se señala? ¿Por qué cuando México estrecha sus relaciones con Cuba, a pesar de las diferencias diplomáticas evidentes y recientes entre Estados Unidos y Cuba, por qué no eso se reconoce como lo que es un acto de soberanía, de independencia y de entrañable cariño con un país como Cuba, un país hermano, un país amigo con el que tenemos una relación muy cercana? ¿Por qué no en su intervención menciona las veces que he estado yo en Cuba, senadora? Esta interpretación selectiva de la realidad no le hace bien a México. Y no le hace bien a México también desconocer nuestros principios, nuestra historia y nuestras obligaciones constitucionales. Particularmente los principios de política exterior que nos obligan a combatir la proliferación de la amenaza de la fuerza o el uso de la fuerza y a promover la paz y la seguridad internacionales. Y hoy, sea cual sea la posición de Estados Unidos, es un hecho que Corea del Norte está amenazando la seguridad de Japón, de Corea y de muchos de nuestros aliados en la región. Y no se toma en cuenta la posición del gobierno japonés, la posición del gobierno de Corea, que nos han pedido en múltiples ocasiones que México tome medidas diplomáticas adicionales a emitir comunicados. Mire, hemos emitido 17 comunicados, con mucho gusto los hago llegar, cada vez que Corea del Norte hace una detonación nuclear. Pero si nos parece normal, si nos parece que debemos de quedarnos cruzados simplemente para diferenciarnos de los Estados Unidos o del presidente Trump y pasar por alto y voltear a ver el techo cuando un país como Corea del Norte está detonando armas nucleares y está volando misiles sobre el espacio aéreo y el territorio de aliados fundamentales de México como Japón y como Corea, no estoy de acuerdo. México define su política exterior con base en principios, con base en nuestra Constitución y con base en convicciones. Le reitero, senadora, tenemos profundas diferencias, pero me da gusto siempre tener la oportunidad de saludarla. Gracias. Es el secretario. ¿Cómo me pongo? ¿Para qué me invita? Es el secretario de Relaciones Exteriores de México en el Senado en su comparecencia luego de la tunda que le puso Laida Sansores. Y mire, yo no voy a decir que Laida está correcta o incorrecta, pero déjeme utilizar las palabras del secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, para hacer una interpretación selectiva de la realidad y decir: Videgaray, ve y chinga tu madre. Oye, ¿cómo puede ser posible que anden metiendo la mano en Cataluña, que anden metiendo la mano en Venezuela, que anden metiendo la mano en Corea del Norte, y no se ve la mano por ningún lado que defienda cabalmente, con pantalones y con dignidad? Eso precisamente, la dignidad de los mexicanos que estamos siendo atacados frontalmente por Donald Trump, el suegro de tu amigo Jared Kushner. No mames, Videgaray. Los migrantes no te creemos, al menos los que estamos aquí en este hueco, en esta trinchera independiente, porque a usted le emociona escuchar al secretario de Relaciones Exteriores decir esto, por ejemplo, del muro en la frontera. Dice que México no participará en ningún proyecto que implique una barrera entre México y Estados Unidos. Cabrón, si no te están pidiendo permiso, si Donald Trump no te está pidiendo permiso, como si Donald Trump... No, cabrón, allá dijo Videgaray en el Senado que no van a participar los... Por favor, vea y escuche. Quiero reiterar que México no participará ni colaborará en ningún proyecto que implique una barrera física entre México y los Estados Unidos. México... Y le aplauden, cabrones, pues si ya lo han dicho cuántas veces, hombre, ¿qué es lo nuevo? Y lo reitero, nuestro país no pagará de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia un muro que se construya en territorio estadounidense a lo largo de la frontera con México. ¿Y por qué le aplauden? Esta determinación, señoras senadoras, señores senadores, no es una postura de negociación, no es una estrategia mexicana. Esto es parte de un principio fundamental de dignidad y de soberanía nacional.
Y el día que digan, cabrones, que van a pagar por el muro en la frontera, vayan y chinguen a su madre todos. Oiga, ¿cómo? Pues se cae de la mata. A huevo. Nada más va a repetir lo que le conviene nada más y le aplauden seguramente los senadores del PRI. Pero no solo eso. También en el Senado habló de los Dreamers. Usted dígame si los soñadores, los Dreamers, los dacamentados. Por cierto, le pido que le dé share, que comparte esta transmisión para que más personas vean y escuchen cómo desde esta trinchera independiente hablamos como en otros lados no se atreven, no les interesa o no les conviene. Porque ya estuvo suave de medios apapachadores del gobierno, de medios apapachadores de Videgaray que solamente ponen al aire lo que le conviene a tal o cual político. Ya estuvo bueno de medios chayoteros, de periodistas que le faltan a la verdad que no es la verdad de los políticos, a la verdad del pueblo, como ya lo escuchaba en la entrevista que realizábamos hace unos minutos. Así dijo, así se expresó Luis Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores, sobre los Dreamers, sobre los soñadores. Por cada uno de los Dreamers que regresa a México, México gana. Por cada uno de los Dreamers que salga de Estados Unidos pierde. Sin embargo, lo más importante aquí no es quién gana o quién pierde entre las naciones. Aquí lo importante es qué quieren estos muchachos, qué quieren estos jóvenes. Y abrumadoramente, yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ellos en distintas ciudades de la Unión Americana. Lo que quieren es quedarse en el país que conocen como su casa, donde han crecido, donde han tenido éxito, donde han estudiado y donde trabajan. La obligación que tiene, por lo tanto, el gobierno de México, y es una obligación jurídica, pero también una obligación moral, es apoyarlos. ¿Cómo, cabrón? ¿Cómo? ¿Apoyarlos? ¿Cómo? O sea, nada más con discursitos. Háganme usted el favor. Por cada Dreamer que es deportado, México gana. Y por cada Dreamer que se va, Estados Unidos pierde. Pinches frases pedorras. Y esto fue lo que dijo sobre los esfuerzos legales del gobierno de México para combatir la ley SB4 en Texas, que es la ley más racista, más antiinmigrante en todo Estados Unidos, en el Estados Unidos de Donald Trump. Hemos participado en los procesos de litigio que afortunadamente han logrado invalidar algunos de los aspectos más graves de la ley, aunque el litigio no ha terminado. Este litigio, o sea que agradezcamos al gobierno de México porque se han suspendido ciertas cosas. Y México habrá de participar en este proceso, por ejemplo, como lo hemos hecho en procesos anteriores, a través de los recursos conocidos como amigo de la Corte, en el cual México se pronuncia como un tercero interesado en este proceso. No habremos de escatimar nuestros esfuerzos diplomáticos y legales para combatir estas provisiones que creemos que son abiertamente discriminatorias, que facultan, por ejemplo, a que se detenga a la gente simplemente por un perfil racial, o que le dan enorme discrecionalidad a los oficiales de policía que no necesariamente están debidamente preparados para aplicar la ley con objetividad y sin sesgo racial o cultural. Exagero cuando me encabrono por los discursos que se caen a pedazos de Peña Nieto, de Videgaray. Hágame usted el pinche favor. ¿A esto podemos aspirar los mexicanos en Estados Unidos? Los que nos cacarean, mandamos miles de millones de dólares en remesas año con año. Oigan, no hay ni siquiera voluntad para apapachar al paisano a través de los consulados, a través de la red consular más grande que cualquier país tiene en el mundo. Nos siguen cobrando los pinches pasaportes y las matrículas. Yo empecé a circular hace unos días, después de los sismos, una petición a través de change.org que pedía que se utilizara ese dinero que recaudan, y son millones de dólares en los consulados, en la venta de pasaportes y matrículas para la reconstrucción en México. Pero no, cabrón, ¿cómo chingados? Pues si es el negocio. Somos un negocio redondo y solamente podemos aspirar a que el pinche secretario de Relaciones Exteriores, con todo respeto para el secretario, diga que por cada Dreamer que es deportado, México gana, y que por cada Dreamer deportado, Estados Unidos pierde. Pues no chinguen. Si no necesitamos... Bueno, no. Empecé tan temprano, ya me duele el hígado de tanto pinche coraje, la verdad. Y les ofrezco una disculpa para aquellos que no están de acuerdo que un periodista, que un comentarista diga tanta chingadera, tantas mentadas de madre. Pero, oiga,
cuando escucha a Peña Nieto hablar de tandas o cuando escucha a Luis Videgaray con estos discursos en el Senado, no se encabrona? Pues ¿en qué mundo vive? ¿En qué burbuja vive? Saludo a mis compañeros, a Antonio Toño Ruiz en los controles de esta nave y a mi hermano Ricardo Serrano. A ver, qué frase tan chingona. Acúñensela por favor a Videgaray. Por cada Dreamer que es deportado, México gana, y por cada Dreamer que es deportado, Estados Unidos pierde. Y le aplauden esos que, como dijo Lanzores, pues comen caca, ¿no? Comen pura caca. Es lo que están haciendo en el Senado de la República. Esos priistas que están comiendo caca, Vicente. Caca. O sea, Buenos días, compañeros. No, pues tú decías algo de que básicamente los migrantes ya no le creen a Videgaray, Vicente. Yo voy un paso más hacia adelante. Yo creo que los migrantes no le creemos y no lo queremos, Vicente, a Videgaray, porque un aprendiz, en pocas palabras, en ese tipo de puestos, no lo necesitamos en estos momentos en Estados Unidos. Aquí necesitamos a alguien que sea cabrón, alguien que literalmente... Oye, pero es que no solamente eso, Ricardo, acuérdate, a nosotros nos clava en el puñal que este cabrón, Luis Videgaray, el que dice que nos defiende, haya sido el artífice para que Donald Trump, en lo más agrio de la campaña presidencial, cuando nos llamó, cuando barrió con los mexicanos, lo hayan recibido como rey, como presidente en Los Pinos. Este cabrón fue el artífice, este fue el principal promotor. Ahora tú dime que entonces cómo va a ser bien visto ante la comunidad migrante, a lo menos aquí en Estados Unidos, Vicente. Esta persona es un malinche, esta persona es literalmente un traidor a la patria y la verdad no se merece incluso estar en esa tribuna donde estaba, porque es, para empezar, con dinero de los mexicanos y mexicanas, tanto en México como en Estados Unidos, Vicente, que él tiene incluso la oportunidad de pararse enfrente de un pueblo a decir puras pendejadas, en pocas Yo palabras. pregunto, ¿se sentirán mejor anímicamente? Porque pues, son puras palabras. Claro. Los dreamers, los dacamentados, los soñadores, los muchachos que están peleando por sus papeles y por los de su familia, cuando escuchan a un secretario de Relaciones Exteriores de México, el país que los vio nacer, Vicente, que diga que México gana cuando los deportan. Muchachos, no mames. a ver, vamos por partes. A ver, para empezar, que un dreamer sepa quién es Videgaray, ya sería ganancia, carajo. O sea, Pero a más los allá de dreamers eso, les vale Ricardo. madre. Pero Ricardo, que escuchen al canciller, al encargado de las relaciones exteriores, al que más o menos puede armar una defensa acá en Estados Unidos, decir, cuando un dreamer es deportado, México gana. A ver, Vicente, chinga tu madre, a ver, cabrón. Vicente, Yo creo ese tipo de propaganda política, ese tipo de literalmente de un acto populista, Vicente. Si hay alguien que no se va a tragar esa caca, diría Laida Sansores, Vicente, serán los dreamers, porque los dreamers no son pendejos, los dreamers son chamacos bien pilas y bien puestos. En ese aspecto, que no venga con esas mamadas Videgaray y cualquier otro político que le quiera literalmente jugar el dedo en la Oye, boca y a además los dreamers. le voy a pedir a don Víctor Tobar, a nuestro productor, porque ya vi que nos calentamos. Búscame, Vic, por favor, un artículo que vi ayer o esta madrugada, la verdad que estaba de esas que te vas levantando. Creo que el gobierno de México iba a invertir 30 millones de pesos o algo por el estilo para la defensa de los mexicanos. No, pues que no nos habían prometido A ver, mil millones de pesos extras. No, y aparte no estamos considerando las remesas que mandamos nosotros como inmigrantes. El gobierno de México, los Estados Unidos mexicanos, se sostiene no gracias al petróleo, se sostiene gracias a las remesas. Ahora que estamos hablando de los dreamers y los dacamentados, ya quisiera ver a la dacamentada Angélica que estuvo aquí con Vicente, pues enfrente de Videgaray. Si a nosotros nos regañó, este cuate pues le mienta a su madre. Sí le escupe, ¿no? Entonces, Sí le escupe en la sí, cara. Imagínate, Angélica, y que le diga a Videgaray, oye, no, si tú te vas aquí de Estados Unidos pierde y México gana. Te ganamos Chinga tu ayer. madre. Le va a decir, Oye, es una mentada. Como mentada es lo de las tandas de Enrique Peña Nieto en medio de la reconstrucción, en medio de tanta gente que está viviendo bajo los árboles, en la calle, en Oaxaca, en Chiapas, que diga, ármense como en tandas para una casita primero y luego... Es una mentada de madre
Es una falta de sensibilidad, es un descaro, es un cínico, Peña Nieto. Pues lo mismo para Videgaray, que dice, por cada Dreamer. A ver, vamos a ponerlo otra vez, Toño, porque no quiero faltarle a la historia, que sea exactamente la frase, cabrón, y hay que acuñársela a este hijo de la chingada, con todo respeto, lo digo, yo siempre pongo por delante el respeto, nótese mi sarcasmo, pero este cabrón que es el secretario de Relaciones Exteriores, ayer en el Senado, dijo esto de los Dreamers. Por cada uno de los Dreamers que regresa a México, México gana. Por cada uno de los Dreamers que salga de Estados Unidos pierde. No. Sin embargo, lo más importante aquí no es quién gana o quién pierde entre las naciones. Aquí lo importante es qué quieren estos muchachos, qué quieren estos jóvenes. Y abrumadoramente, yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ellos en distintas ciudades de la Unión Americana. Lo que quieren es quedarse en el país que conocen como su casa, donde han crecido, donde han tenido éxito, donde han estudiado. ¿Y qué ha hecho el gobierno de México para que se queden? Yo pregunto, o sea, a ver, ¿qué ha hecho el gobierno de México para que se queden acá en Estados Unidos? Del 6 de septiembre, nuestro compañero Víctor Tobar me acaba de pasar un artículo que dice: el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto Roque Villanueva, aseguró que el gobierno de México instrumentará toda una defensa jurídica y de cabildeo en apoyo de los Dreamers para atenuar que sean repatriados. Esto tras la decisión de Trump de acabar con el DACA. Atenuar, no para evitar. Atenuar. ¿Qué es atenuar? Disminuir las deportaciones. O sea, el gobierno mexicano ya considera que va a haber deportaciones. No los va a defender totalmente. Va a atenuar las deportaciones. Oye, yo pregunto, de esos 1,000 millones de pesos, Ricardo, yo creo que tienes que buscar en tu videoteca cuando Peña Nieto anunció que iban a mandar 1,000 millones de pesos extras, y en el transcurso del programa lo ponemos, 1,000 millones de pesos extras que se iban a repartir entre los consulados para apoyar en la defensa que los consulados se iban a convertir en verdaderos centros de defensoría. Yo pregunto, así, al chile, y me retracto y pido disculpas, ofrezco disculpas si exagero, que nos digan cuántos Dreamers consiguieron su renovación de DACA gracias al apoyo del gobierno de México. De esos 1,000 millones de pesos, ¿cuántas deportaciones se han evitado a través de los consulados? Porque esa es la transparencia que pedimos. No que nos digan, ahí les van 1,000 millones de pesos. Oigan, si ustedes creen que vale la pena, compartan, denle share a este espacio en el que hablamos como en otros lados no se atreven, no les interesa, no les conviene. Porque no van a ver ni a López Dóriga, ni a Ciro Gómez Leiva, ni a Denise Merker, ni a Carlos Loret de Mola hablar de estas cosas. Porque, ¿sabe qué? Ni puta idea tienen de la situación del migrante. No tienen idea y no la viven como nosotros la vivimos. Y por eso puedo decir las cosas como las digo. Que nos digan, que nos confirmen en el gobierno de México cómo se invirtieron los 1,000 millones de pesos extras que habían mandado a consulados, y que nos digan claramente cuántos inmigrantes mexicanos se han beneficiado desde que Donald Trump está en la presidencia de no ser deportados, o cuántos casos se han hecho cargo los consulados o los asesores del gobierno mexicano de la defensa de estos inmigrantes, porque entonces pues se cae a pedazos el pinche discurso de Videgaray. Pero no lo ha dicho la gente, o sea, tú lo estás retando ya ahorita, Vicente, pero es la realidad. Nos marcan aquí, yo he marcado al consulado varias veces y te contesta, valga la redundancia, una contestadora, nunca es una persona. Yo me imagino una persona en la absoluta angustia, que están a punto de deportarle un familiar, o él mismo está en el centro de detención, tiene su llamada y llama al consulado para que le echen la mano y le suene la contestadora, presione uno para hacer su trámite de no sé qué y nunca le contestan. Pues no, eso ahí está la realidad, eso es lo que estamos viendo. ¿Y cuántas veces nos hemos expresado contra los medios chayoteros, los medios apapachadores del poder? Y yo no lo sé, yo no sé si el Financiero sea uno de esos. Pero, oigan, si no le dan seguimiento al tema, se convierte en un apapacho al poder. El 9 de junio, el Financiero publicó: México defenderá a Dreamers. El gobierno mexicano salió en defensa de 600,000 jóvenes connacionales que están al filo de la deportación, luego de que Estados Unidos anunciara la cancelación del programa Acción Diferida para los llegados en la infancia. Fue el 6 de septiembre.
se me cruzan los cables. 6 de septiembre, este artículo del Financiero. Bueno, suena muy bonito. Y además pusieron en este artículo los dichos a través de twitters de Enrique Peña Nieto, que el mandatario Enrique Peña Nieto había lamentado la cancelación del programa y que México recibirá con los brazos abiertos a los jóvenes que regresen, por los que su administración les ofrecerá el mayor apoyo para integrarse plenamente al país. Bueno, ¿y cómo? ¿Cómo se le ha ayudado a los Dreamers? ¿Cómo se le ha ayudado a los indocumentados? Te encargo las líneas, Ricardo, por favor. No, pues así no se vale. Oye, ¿cómo que? Porque suena muy bonito. México defenderá a Dreamers. ¿Cómo? ¿Cuántos? Ya pasó la fecha. Ya los jóvenes que no pidieron su renovación están con el Jesús en la boca. Y los muchachos dicen que no van a aceptar ser moneda de cambio en las negociaciones para criminalizar a sus familias. ¿Y cómo fue que ayudó el gobierno de México? No ayudó, prefiere mediar en la situación de Venezuela, prefiere expresarse sobre las armas nucleares del mundo y sobre Corea del Norte, prefiere rechazar la independencia de Cataluña. Están absolutamente locos, es que esa es la realidad, locos. O sea, ustedes dicen que es un aprendiz, este cuate no tiene ni un pelo de tonto, es un malvado, es el enemigo de México, el que nos traicionó, el que trajo a su amigo Jared Kushner a Los Pinos junto con su suegro cuando todavía era candidato presidencial, y como decía el director de Milenio, que no lo voy a mencionar, bueno, Marín, fue Carlos y se vomitó en nuestra casa, vino Trump y se vomitó en nuestra casa. Ese es Videgaray, ese es la Cancillería mexicana, ese es el gobierno mexicano priista que está apoyando a nosotros los inmigrantes, los que le mandamos su sueldo a ellos en nuestras remesas. Yo reto a usted que nos está sintonizando tal vez por primera ocasión a que encuentre un espacio en el que le desmenuzan las cosas como nosotros lo hacemos. Que le hablen directo, sin censura, sin pelos en la lengua. Si le vale la pena, si usted cree que vale la pena apoyarnos, pues dele share, comparte esta transmisión para que más personas se informen, como en otros lados no se atreven a hablar, como no les interesa o no les conviene. ¿Cuántas veces les he dicho de cuántos miles de millones de pesos ha invertido en medios de comunicación el gobierno de Enrique Peña Nieto, chingada madre? ¿Esa es la realidad que quieren? Oiga, y además, haciendo una mea culpa para los mexicanos de a pie, ¿cómo puede ser posible que en el canal del Senado la gente se aburra? Que los medios de comunicación en México y en Estados Unidos no presenten, así como se lo hemos presentado nosotros, íntegro el buen agarrón que se dieron Laida Sansores y Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores. Pero eso sí, pinches ratings hasta el techo con La Rosa de Guadalupe y estas novelas, El Señor de los Cielos y no sé cuánta madre. Y aquí en donde se están debatiendo las cosas sensibles, cabronas, para los mexicanos a ambos lados de la frontera. No, pues qué hueva escuchar a estos pinches políticos. No. Qué hueva. Está cabrón así también, ¿eh? Si me permite, voy a cumplir a nuestros patrocinadores y pedirles que apoyen a nuestros patrocinadores para que sigamos hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Y regreso con más información porque desalojaron a